Venezuela cumple más de 100 días de protestas y ha dejado un saldo de más de 93 muertos al día de hoy. La posibilidad de una guerra civil en Venezuela es un tema muy controversial, porque aún no existen indicios claros que pudiera llegar a tal punto el conflicto. ¿Pero es acaso posible que la situación se agrave tanto y pudiera llegar a una guerra civil? Parezco a Saddam Hussein. Saddam Hussein en vivo. En la siguiente imagen vemos la cantidad de muertos hasta el momento. Se puede apreciar que en Caracas existen mayores conflictos, a su vez mayores víctimas, seguidos por Carabobo y Miranda. Pero primero definamos bien qué es una guerra civil y qué se necesita para ser nombrado como tal. Una guerra civil es un conflicto armado entre dos o más bandos de una misma nación. En Venezuela existen los opositores al gobierno y los que están a favor del mismo. Si bien es cierto, una mayoría de personas en amplio margen están en contra del gobierno, aún hay personas que apoyan de otro lado a Maduro. Y esto hace que sí existan dos bandos dentro de un mismo país con distintos intereses en conflicto. Pero para que sea nombrado como guerra civil, no solamente tienen que haber dos bandos opuestos, estos dos bandos tienen que cumplir un requisito fundamental, que es que ambos estén armados militarmente. Aquí podemos ver que los tanques, las armas, los helicópteros y demás armas bélicas están en instancias militares y policiales, leales al gobierno de Maduro. Y por otra parte, los opositores solamente cuentan con bombas molotov y piedras. Y como verán, hay una gran asimetría entre ambas, así que no se puede nombrar que es una guerra civil. Al menos no por el momento. Aunque esto no ha impedido que los opositores al gobierno de Maduro se las ingenien para crear armas muy peligrosas. Venezuela, fuerte explosión deja varios policías heridos en Caracas. Antes era muy raro ver explosiones en manifestaciones contra el gobierno. Ahora cada día se vuelve más común que los opositores al gobierno ya cuenten con mejores bombas molotov y sobre todo que estén usando la táctica de guerra de guerrillas. ¿Por qué los militares apoyan a Maduro? Maduro obtiene la lealtad de los militares pagándoles mucho o dándoles posiciones desde el cual pueden enriquecerse. Es por eso que a pesar de la escasez, la inflación, el desprestigio internacional, los militares siguen ahí. Otra razón fundamental es que las fuerzas armadas tienen mucho miedo. Muchos sienten que su libertad, su vida, su patrimonio depende de mantener la estabilidad del gobierno. Y temen que si la oposición llegara al poder y derrocara a Maduro, empezaría una especie de cacería de brujas contra todos los militares que lo apoyaron. Y aquí se aplica el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. El Rambo venezolano. Todos vimos cuando de la nada un nuevo rostro surgió en la crispación política que reina en Venezuela. Óscar Pérez secuestró un helicóptero, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia, disparó y lanzó granadas. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. Óscar Pérez pidió a Maduro que renuncie a la presidencia y de paso a unas elecciones generales. Era la primera vez que alguien en armas se alzaba contra el gobierno. Después de eso, Maduro calificó a Óscar Pérez de terrorista, lo acusó de estar vinculado con la CIA y emitió una orden de captura internacional a través de Interpol. ¿Recuerdan que para que exista una guerra civil por lo menos deberían haber dos bandos que estuvieran armados? Bueno, Óscar Pérez está armado y tiene un pequeño grupo de paramilitares que lo está apoyando. Esto hace la diferencia entre ser un protestante y ser un rebelde armado. Es por ello que Maduro decidió dar el arresto domiciliario a Leopoldo López y así dar una tregua entre la oposición y el gobierno. Y así darle tiempo para que pueda implementar su asamblea constituyente. Pero Óscar Pérez, el Rambo venezolano, volvió a aparecer con un contundente mensaje frente a la prensa. Es hora de que actuemos. Es hora de que este narcogobierno caiga. El 18, un trancazo general nacional sin retorno. Hora cero. Maduro, tu poder se acabó. ¿Qué quiere Venezuela? ¡Libertad! No sabemos exactamente si pudiera desencadenarse un conflicto armado entre el gobierno, los opositores y entre ellos también Óscar Pérez.
pero la situación no es nada alentadora para el gobierno de Maduro. De momento también la comunidad internacional no ha condenado los actos de Óscar Pérez, pero tampoco es que lo estén apoyando, y de momento no creo que ninguna potencia extranjera como Estados Unidos, China o Rusia quiera intervenir y dar armas a los opositores o suministrar armas al gobierno. Recordemos que China tiene mucho interés que Venezuela termine de pagar la deuda. Los 20.000 millones de dólares que los bancos estatales chinos le han prestado a Venezuela y que por lo menos de momento no puede pagar. Con toda esta situación, la pregunta es: ¿crees que se desate una guerra civil en Venezuela? Deja tu comentario, suscríbete al canal si eres nuevo, dale a like si te pareció interesante la información. No te olvides que subo video nuevo todas las semanas. Parezco a Saddam Hussein.